Misión Educación Cristiana Pentecostal, 20 años. Buenos días, gloria a Dios. Contento de estar con ustedes, hermanos, gastando aquí un día en buena compañía. Gloria al Señor. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y su ayuda. Bueno, ustedes saben que Educación Cristiana ha sido parte de nuestra vida. Me tocó también a mí estar con Educación Cristiana un tiempo. ¿Y para qué? Fue un tiempo muy especial. Esto comenzó chiquitito, pero como todo en Dios, ve usted cómo estamos, crecidos. Cada quien aportando un grano de arena. Gloria al Señor. Hechos capítulo 20, verso 29. Hechos capítulo 20, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Esa palabra perversa significa distorsionadas, malinterpretadas, para arrastrar a los discípulos tras sí. Fíjese usted la advertencia, porque uno dice perverso y uno ya se va a unas palabras como que le distorsionan lo que uno quiere decir. Entonces lo que hay que ser personas corrompidas moralmente o cosas vergonzosas morales. Pero no, pervertir es distorsionar, es salirse de lo correcto y torcer los significados de las cosas. Yo quisiera, porque creo que lo hemos enfatizado muy poco, y bueno, veo que los de música están haciendo hermenéutica y exégesis. Eso está bien. Y estando yo estudiando en el instituto en el Canadá, discutía con un profesor, digo yo, ahora que ya yo estoy un poquito mayor y que me he metido más en el estudio de la Escritura, me da la impresión que la primera materia que habría que enseñar no es la unicidad, sino exégesis y hermenéutica. Porque después que la persona lee mal, no hay quien se lo arregle. Él dice, es que la Biblia dice, y se le metió en la cabeza que la Biblia dice, y hermano, de ahí no lo saca nadie. Y aunque uno le explique, dice, cuidado, hermanito, está cambiando la doctrina. Y créame que no hay quien se lo arregle. Porque uno ya la leyó mal, y claro, con el respeto que él tiene a la palabra de Dios, no quiere cambiarla. Entonces creo que nosotros dejamos de enfatizar algunas cosas que son importantes enfatizar para podernos ubicar en esta idea de, aquí mejor, una idea de comprensión de la Escritura. Ubicándonos aquí primero en el horizonte temporal, histórico de este hombre, esto lo está diciendo él en 1985. ¿Qué año era este? ¿Cómo? Siglo I, ¿verdad? Es decir, que no es después de la partida del hermano Álvaro que está leyendo aquí, sino después de la partida del hermano Pablo, que estaba allá. Porque es que la gente se pone a estudiar escatología y entonces leen esta escritura para decir que ahora, en estos tiempos, se están levantando maestros falsos. Pero eso no es de esta época. Eso fue del siglo I. Así que estos maestros lobos rapaces y distorsionadores de la verdad se iban a levantar en el siglo I o principios del segundo. Y eso ya nos va dando una ubicación histórica mejor. Entonces,
si uno lee las cartas de Juan, uno se da cuenta que él ya está corrigiendo unas doctrinas ahí, que nosotros, como las leemos creyendo que escribieron la Biblia ayer, creemos que se refieren a otras doctrinas. No, el que no crea en la unicidad, pero ahí no dice eso. Ahí dice, el que venga a su casa y no traiga esta doctrina. ¿Cuál es esta doctrina? La que dice ahí. Que dice que Jesucristo no es venido en la carne, es anticristo. Entonces, estamos hablando del siglo I, no de ahora. Así que esto es viejo. Estas doctrinas falsas ya tienen callosidades. Ya son viejas. Y lo raro es que nosotros, después de 21 siglos, todavía estemos enredados en eso. Cuando nos lo advirtieron desde hace 2000 años. Después de mi partida, y así son muchos versículos. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para que lo aman. Y lo siguen hablando como si fuera una promesa. Pero no es promesa porque ya Dios nos la reveló por su Espíritu. Predicamos sermones desubicados porque se nos olvidó hacer este ejercicio. Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros que él hablaba? Los que ya pasaron. Así que Dios no va a mostrar su bondad en los siglos venideros, ya lo ha mostrado. En 20 siglos Dios ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia. Digo porque enseguida que uno hace esta pequeñita corrección, fíjese todo lo que se le cambia. Totalmente. Entonces, ahora llega a la casa y coge el montón de notas que tiene de capítulo y empieza y arranca los sermones y dice, este no. Yo ya lo hice. Porque eso nos ha pasado a todos. Porque no nos advirtieron eso. Pocos sermones desubicados. Y la gente gritó y habló y aplaudieron y pasaron al altar y todo, pero estaba desubicado. Que el Señor nos perdone, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros se convirtieron a pesar de, no por el sermón, sino a pesar del sermón. Sí, hermano, Dios nos perdone, porque no lo hicimos de malas conciencias, nosotros hicimos lo mejor que quisimos, pero no salió. Entonces, esto es importante porque yo voy a hablar ahora de otro horizonte y de otras perspectivas. Y es que otra que no hemos hecho mucho es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, y la leemos igual. Si en Génesis dice se arrepintió, y en Hechos dice se arrepintió, nuestro libro se arrepintió. Y no nos importa cómo se arrepentía la gente antes, ni de qué se arrepentía, ni por qué se arrepentía, si lo que dice se arrepintió, se arrepintió. Y lo entiendo como si lo hubieran escrito ayer. Entonces me quiero arrepentir como se arrepintió David. Pero tú no te tienes que arrepentir de lo que se arrepintió David. Y Dios no te perdonará a ti lo que le perdonó a David. Porque tú no sabes lo que le perdonaron a David. Tú ves que él cometió fornicación y crees que lo que le perdonaron fue la fornicación. Y la Biblia dice que lo que le perdonaron a David fue la vida. Él tenía que morir porque había pecado de una muerte, de un pecado que moría la gente apedreada. Entonces Dios le perdonó la vida. Pero si tú lees la historia de David, te das cuenta que a él lo castigaron 4 veces por el pecado que le perdonaron. Porque a él no le perdonaron el pecado, sino la vida. Cuando Moisés intercedió por el pueblo, y Dios dijo, quítate que los voy a acabar. Él dijo, no, si tú los acabas, entonces borra a mí también. Entonces Dios le dijo,
los he perdonado según tu dicho. Están perdonados. Es decir, no los voy a matar. Pero como que me llamo Jehová, no entrarán en la tierra, así que no les perdonaron las consecuencias. Y ni uno de ellos entró a la tierra, ni uno, solamente Josué y Caleb. Entonces, si yo no me doy cuenta de eso, yo voy a estar repitiendo cosas que mal dichas, totalmente mal dichas. Igual pasa con la unicidad y con la deidad de Dios. Si yo leo el Antiguo Testamento, yo veo allá de Dios la sombra, porque todas estas cosas que se vieron fueran sombra. ¿Y cuántos de ustedes conocerían una persona por la sombra? Dímelo a mí, que yo me llevé mi susto, yo se los he contado hasta por radio. Porque yo veía una cosa, un hombre distorsionado, y qué susto. Pero eso de cuando me volteé era mi tío. Pero esas cosas negras así paradas enfrente de mí, yo no sabía qué era. Hasta que me dijo Alvarito, y yo miré para atrás, y Alvarito era mi tío, no era. Pero esa sombra parecía era como un monstruo. Entonces, vamos a ver a Dios en la sombra cuando ya dice que miremos cara a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Entonces no sigas mirando las sombras. Porque los argumentos entorpecen la doctrina y la distorsionan. Yo cuando leo el Antiguo Testamento veo que Dios se me está manifestando, pero veladamente. Tú eres un Dios que se esconde. Un Dios en la sombra. Porque estaba reservado para nuestra época. Hoy tú no tienes que mirar sombras. Porque ¿para qué quiero yo mirar una sombra? Voy a revelar aquí unos secretos, con el perdón del hermano Jaime Barranco. El papá de Jaime era mi maestro de escuela dominical. Estaba viudo. Y en esos días se levantó una novia, la que fue la mamá de él. Entonces, se levantó una novia. Y le tocó sentarse al lado mío. Pero él es muy romántico. Jaime, ustedes lo han visto, pero es llorón. Él llora mucho, sentimental. Así era el papá. Entonces íbamos sentados los dos y él iba ahí como que iba nostálgico seguramente en el bus. Íbamos para Palmira, para la convención, y eso era lejos, como 3 días, en esa época. Y él sentaba ahí. De pronto luego que va haciendo así. Y se sacó una cosita y la abrió así y dice, ¡ah! El dulce que no empalaga. Le dio un besito a la foto. Pero es que la novia no estaba ahí. Donde hubiera estado y se lo da ella misma. Se tuvo que dárselo a la foto. Pero tú no tienes que besar la foto. No sigamos aguantando hambre como si fuéramos pobres cuando ya tenemos la herencia de este lado, pues somos ricos. Y buscando en las Escrituras para descubrir al que se nos descubrió. Yo no soy Moisés, ni soy Josué, ni soy Isaías, ni soy... No, lo siento por ellos, yo no tengo la culpa de haber nacido aquí. Yo nací en el siglo XX, así que yo soy de esta época y yo lo veo cara a cara, no con una sombra. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Entonces, esto me va a dar a mí una perspectiva que me hará comprender la doctrina si yo me ubico. Si no me ubico, yo voy a seguir buscando a Dios como si se tuviera perdido. Si ya Dios se reveló, ya se reveló. Así que yo tengo que disfrutar la revelación, no tengo que buscarla. Claro que hay un error. Cuando yo voy a investigar, díganme una cosa, si ustedes, hay un cuarto oscuro, no hay luz, bien oscuro.
y no se puede prender luz allá. Y ustedes tienen aquí una lámpara. ¿Ustedes entran a la oscuridad para descubrir lo que hay en la oscuridad o ustedes primero prenden la lámpara? Claro que si fueran ustedes Isaías, los que ya somos un poco mayorcitos aquí, así que estamos ajados, por no decir arrugados, que tuvimos que vivir en pueblos donde no había luz. Uno entraba y buscaba el mechón, ¿verdad? Entonces para prender el mechón, porque el mechón estaba adentro y había que entrar en la oscuridad y uno más o menos de memoria sabía dónde estaba el mechón. Uno entraba a prenderlo. Pero hermano, usted sigue haciendo eso en la casa. Entra en la oscuridad, a ver si prende la luz adentro. Yo llego a mi cuarto y hago así, ¡ta! Pongo la luz. Entonces, los que tenemos la luz, no vamos de la oscuridad hacia la luz, sino de la luz hacia la oscuridad. En otras palabras, para yo entender la unicidad, no parto de Génesis, porque allá está la sombra. Si yo fuera Moisés, eso haría. Si yo fuera Isaías, eso haría. Si yo fuera Malaquías, eso haría, pero no soy ninguno de ellos tres. Yo estoy de este lado, tengo la luz de la vida. Así que yo voy del conocimiento hacia la oscuridad. Yo llevo mi lámpara ya encendida y descubro lo que está allá, y no al revés. Y casi todos, porque como uno generalmente hace eso con todos los estudios y los libros, que uno va a la génesis, a lo histórico, a la raíz, para ver acá, uno cree que la Biblia también es así. Pero resulta que la Biblia tiene al revés. Nos tocó la bendición de vivir de este lado. Aquí ya todo está declarado. No te vas a confundir leyendo las escrituras de la oscuridad, sino aclararlas con la luz que tienes. Eso el pobre David y el pobre, bueno, es que David de pronto no tenía muchos libros que leer, porque muchos de ellos no tenían Biblia escrita para leerla. La Biblia se escribió con ellos ahí. Entonces ellos no tienen nada que leer. Por eso dice, palabra de Jehová que vino a fulano. Entonces hay un pastor ahora que lee un librito y dice, hermano, es que, ¿cómo es que se llama la palabra esa? Que no logo, sino la otra. ¿Cómo? Eso, rema. La palabra rema para hoy no existe. Así que déjese esto, hermano, es que este es el rema. No. Eso era para el que no tenía la luz. El profeta que decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y textualmente eso era. Palabra de Jehová que vino, es el rema. Pero a mí no me tiene que decir eso. Yo digo, así dice la Biblia, Juan 3:16. De tal manera, amó Dios, no espero ningún rema. Yo sé lo que dice, ya está escrito. El problema es que leemos libros de gente, sobre todo americanos, que les fascina eso. Ellos les fascina buscar los montes, los ríos, los pozos, el título que significaba tal cosa, entonces, un poco de palabras inventadas. Y los hermanos dicen, qué revelación. ¿Cuál revelación? Eso me puede servir para yo ampliar, pero de la luz hacia allá, no al revés. En otras palabras, yo no voy a modificar la realidad que tengo hoy con las palabras de ayer. No. Yo voy a explicar la realidad de ayer con las palabras de hoy. Porque lo de hoy es revelación. Aquello era profecía lejana, vaga, que yo no entendía. Eso dice Job, ¿no? De oídas te había oído. ¿Verdad? De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Tan torpe era yo que no entendía. Palabra demasiado grande que no puedo comprender. Pero tú no eres Job. Pobre Job que no entendía. Pobre Daniel que no entendía.
vio la visión y dice, uy, ¿esto qué es? Porque Daniel quería uno solo y vio cosas raras. Y él dice, bueno, y entonces explícame esto, ¿cuántos son? Yo, cierre el libro que eso no es para usted. Allá, a descansar. Pero nosotros tenemos un libro abierto. Hermano, yo creo que el pastor y el creyente del siglo XXI no se ha empoderado de la verdad. Él todavía está soñando que Elías, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el fuego de Elías? ¿Para qué lo necesitas? Mejor canta, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ese sí lo tengo yo, ¿cierto? No lo tengo que pedir, es que ya lo tengo. Algo hay en mi corazón. Esta diferencia no la hemos hecho y la tenemos que hacer para nosotros de verdad empoderarnos de la revelación que tenemos y ubicarnos. Si todos los del pasado fueron más pequeños que Juan Bautista, porque él dice de todos los nacidos de mujer, él fue el más grande. Y dice, él fue el más grande allá, pero en el reino de los cielos, entonces tú eres más grande que Moisés y que Elías y que Josué y que todos ellos. Si tú no lo quieres creer, porque no quieres. No es que él pidió fuego y sí, porque tú para qué necesitas fuego. Más o menos. Porque los envidiosos de la época, que todavía estaba bajo aquel régimen intermedio, dijeron, Señor, ¿tú quieres que pidamos fuego? Jesús dijo, ustedes no se han dado cuenta de lo que está pasando. Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, es importante este preámbulo para que nosotros nos ubiquemos donde estamos. La revelación de Dios también está distinta en el Nuevo que en el Antiguo. Y tiene todo que ver. El pastor de hoy no tiene nada que envidiarle ni a Eliseo, ni a Josué, a ninguno. Lo que tú tienes, ellos se chuparon los dedos queriendo saberlo. Y le dijeron, no es para ustedes, señores, es para los pastores del siglo XXI. Ahí estamos. Así que empecemos bien. Empecemos bien. Entonces nosotros tenemos la distorsión que ha sufrido el mensaje, la revelación de Dios, el mensaje de la doctrina a través de los siglos y la que tiene hoy. Y es una distorsión muy gigantesca, porque ataca las bases mismas, porque claro, tú tienes un testamento, el antiguo, que tiene unas bases puestas y específicas. Dice, la justicia que es por la ley dice así: el que haga estas cosas, eso tienes que cambiarlo porque eso ya no está vigente. Con todo el respeto. El que haga estas cosas vivirá por ellas, es el fundamento del pacto viejo. Pero ¿qué dice la Escritura ahora? No digas quién subirá al cielo, porque eso sería para traer a Cristo. Ni digas quién descenderá, porque eso sería para subir a Cristo. Pero ¿qué dice? Cercana de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si tú crees que Jesucristo resucitó, y si tú, porque hermanos, ustedes me perdonan, aquí hubo una discusión ahorita sobre los trinitarios, pero yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero sí me parece que a veces los pastores están repitiendo mucho lo que los trinitarios dicen, mucho. Confiéselo, hermano, confiéselo. Confiéselo. Eso lo repiten, eso no es de nuestra iglesia, eso es de la televisión. Por desgracia.
Porque han cogido un versículo que se refiere a una sola cosa y se la entendieron a todos. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, vivirás. Así que con el corazón se cree y con la boca se confiesa lo del señorío de Cristo, no cualquier cosa. No todo lo que yo confiese. Yo confieso que Cristo es el Señor. Pero el que yo confiese que tengo 100 millones, voy al banco y nada. Entonces, los trinitarios han cogido versículos fuera de contexto. Decrételo, hermano. ¿De qué vas a declarar nada? Yo digo, yo soy viejo. No digo, yo declaro. No, yo digo, yo soy viejo. Esa es una declaración. Mano, declárelo. Vamos a declarar libertad. Esto es Cristo que dijo. Ese que tú pensabas que estaban esclavos hasta ese momento que tú declaraste que están libres. Nos estamos enredando. Y eso evita que nosotros disfrutemos plenamente de lo que Dios nos ha dado. Lea usted las cartas paulinas. Y yo le llamo a eso el optimismo del apóstol Pablo. Nosotros, todos nuestros sermones, si no condenamos a la gente, no pasan al altar. Porque usted no ora, usted tal, para que su diezmo, usted le roba a Dios y lo volvemos al pobre hasta que sí, Dios mío, sí, tiene razón, ahí llorando. Nuestro sermón se ha fundamentado en eso. En que hay que hacer sentir a la persona mal. Y si yo con mi sermón no pude, el que sigue se mete media hora más mejorando mi sermón. Porque él cree que él sí sabe cómo es. Pero Pablo dice, hermanos, estoy contento porque he oído de acerca de vosotros que vuestra fe crece y se esparce. En todo estáis enriquecidos. Yo no escuché al primer pastor pentecostal hacer eso. Porque el sermón así, ¿quién se va a arrepentir, hermano? Si todo está bien. ¿Y tú por qué quieres que se arrepientan? Si no se tienen que arrepentir, están arrepentidos ya. Gocémonos y alegrémonos, pero no porque diga, hermano, gózase, no. Alegrémonos porque entiendo lo que tengo. Uy, estoy libre. Sí, estoy contento. No me tienes que producir un contento manipulado, sino que yo por lo que sé que tengo, me siento feliz. Ese es el Nuevo Testamento. La redención, porque estamos hablando de la distorsión de la doctrina, hablemos de la redención. La redención se hacía ofreciendo un sacrificio de un animal. Yo vengo ante el sacerdote, le cuento mi pecado y entonces hago un sacrificio. Así redimían las cosas, o con dinero. Pero ¿qué dice Hebreos? La sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué? A ver, escuela bíblica, ¿qué pasó? Instituto bíblico. No pueden quitar el pecado. Ningún hombre fue justificado por esos sacrificios. Pero esa es la redención del Antiguo Testamento. ¿Cómo se hacen efectivos esos sacrificios que ellos hicieron? ¿Cómo? Retroactivamente. El sacrificio que se hizo allá cobró valor el día que el verdadero Cordero de Dios dijo, esa gente que creyó en el Cordero, yo les voy a valer eso como justicia ahora.
Así que sacrifíqueme a mí y todos esos sacrificios tienen valor. Entonces la redención está solo en Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros fuimos católicos. Y aunque uno no lo crea, hermano, oyendo todos los días lo mismo y viendo todos los días lo mismo, aunque uno no esté allá, sigue metido en la cabeza con lo mismo. El catolicismo tiene una doctrina, y me parece que muchos de nosotros no la conocemos porque nos pusimos a atacar a los católicos sin saber lo que ellos querían. Entonces por eso a veces se nos sale la persona de las manos porque él sale con su argumento. El católico tiene una doctrina sobre la redención. La redención es el pago. Entonces dice, Cristo pagó por la culpa, pero no pagó por la pena. Entonces le pagaron el pecado original, pero no el castigo que se merecía por el pecado, por los pecados. Entonces, la razón por la que los católicos bautizan niños es porque ellos piensan que Cristo pagó por el pecado original y para que se le haga efectivo hay que bautizarlo. Nosotros hemos cometido el error que ni creemos en lo uno ni creemos en lo otro. No hay que bautizar un bebé. No, ¿cómo va usted a bautizar bebés? Tienen que creer. Tienen que arrepentirse. Y si se muere, dice, se van para el infierno. Porque sin nuevo nacimiento no se va al cielo. Entonces debemos ser coherentes. Hacer lo que hacen los católicos, bautizar a los chiquitos. Porque ¿cómo nos vamos a cruzar de brazos y no, que se vaya para el infierno? Entonces, por eso algunos pastores que no saben lo que están haciendo no quieren presentar niños. Es un hijo inmundo. Es un pecador. Ni saben lo que pasó con la redención. Esa es una distorsión moderna de la doctrina de la redención. Cristo pagó por nuestros pecados, pero no termina ahí, ¿cierto? Y no solo por los nuestros. Eso quiere decir que el mundo está redimido, es decir, se pagó el precio por ellos. Están redimidos. Pero algunos distorsionan. No, señor, no está redimido porque no se ha convertido. Nadie ha dicho que no se ha convertido, que se ha convertido, sino que está redimido. Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿que qué? No que cubre. Este no es el Antiguo Testamento. Que quita el pecado del mundo. No de una persona que se convierte. Cristo quitó el pecado del mundo, es decir, la culpabilidad de lo que llaman el pecado original, Cristo la quitó. Eso dejó a todos los bebés libres. Porque el bautismo es para el perdón de los pecados, no del pecado, sino de los pecados. Y ese bebé no tiene los pecados. Tenía él pecado por el que Cristo pagó. Dice Romanos, por un hombre entró, ¿cómo? El pecado. Y por el pecado, y así la muerte pasó. ¿Por qué? No porque nacieron hombres. ¿Cierto? No porque nacieron hombres, sino porque todos pecaron. Pero el que no pecó, porque era un bebé, entonces la condenación no le pasó a él. Porque Cristo pagó por él. Entonces la doctrina cristiana dice que Cristo pagó por el pecado que se le imputó al mundo. Porque es que la Biblia dice,
aún en los que no pecaron a la manera de Adán. Es decir, que nosotros nos imputaron un pecado aunque no pecamos a la manera de Adán. Fue una imputación. Cristo pagó por esa imputación. Nos dejó en cero otra vez a los bebés hasta que empiecen a pecar. Empezaron a pecar, ahí sí ya agárrese el que pueda. Entonces nosotros tenemos una doctrina sobre la redención, que por haber tenido influencia católica nos distorsionaron. Y la doctrina de la salvación no es por méritos. Dice Efesios, no por méritos. ¿Para qué? A ustedes se lo saben. No es por méritos, para que nadie se gloríe. Bueno, es que yo he sido un hombre que he guerreado. Me lo he ganado. Vuélvete, regrésate. No se lo ha ganado. No es por méritos para que nadie se gloríe. Nadie aquí se puede jactar que va a llegar al cielo porque fue mejor que yo, porque fue peor, porque fue regular. No. La salvación arranca en la primera línea, es la salvación. De ahí para allá es otra cosa. Pero ahí arrancamos todos en el mismo nivel. Hemos sido salvos por gracia. Por gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el católico te dice a ti que la salvación, como no es completa, porque esa es la teoría de la redención de ellos, que Cristo pagó por una parte y no por la otra. Entonces, como tienes que pagar por el castigo, y no es posible que en 20 años pagues el castigo de una eternidad. Entonces tú haces buenas obras y buenas obras y buenas obras y buenas obras y buenas obras, y cuando ya te faltan como 50,000 años, te mueres. Pero te mueres con una deuda. Entonces, ¿para dónde te vas? Al purgatorio. A terminar de pagar. Esa es la doctrina católica romana. Esa es una distorsión doctrinal. Y creo que nosotros, que salimos de ahí, deberíamos darle un repasito, no a nuestra doctrina solamente, sino a la de ellos, para saber qué es lo que nosotros no creemos. Entonces nosotros no creemos en la salvación por las obras. Yo sé lo que el conflicto que tenemos, porque también crecí aquí. Yo no soy extranjero. Yo crecí aquí. Y aunque yo me crié en la iglesia desde los 5 años y medio, 6, póngale. Mi mamá de chiquito me ponía a rezar, porque ella era creyente en su catolicismo. Santa María, Madre de Dios, yo pecador. Y la vecina decía, oiga, doña Carmen, Alvarito no rezó anoche, porque yo rezaba gritado. Ellos no metieron eso en la cabeza. Pero Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha liberado, pero de verdad. Entonces la persona dice, hermano, pero entonces uno se puede portar mal y como es por gracia. Bueno, yo te recomiendo que leas Romanos. Y no como dicen algunos, hagamos males para que nos vengan bienes. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Se consigue lo mismo, pero por otro conducto. Es más, se consigue más, porque los otros siguen pecando. No logran. Pero nosotros tenemos la fuerza poderosa de la creencia. Es más que la acción, porque cada acción fue antes un pensamiento. Primero viene la creencia y luego la acción. Así que si yo tengo una verdadera fe bien plantada, bien armada, mis acciones serán enderezadas, porque vienen enderezadas por esto. Dice Romanos en la Nueva Versión, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. El que endereza su manera de pensar, endereza su manera de vivir. Muchos pecadores que tenemos en la iglesia, a veces pastores, algunos, se defienden así. Hermano, es que eso nada más que lo pensé. Por eso sé que lo hiciste. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. La creencia es mucho más fuerte que la acción. El pecado de Adán fue grave por eso. Porque Dios le dice a Adán, no comas de ese árbol. Y el día que comas te mueres. Entonces el diablo, que viene siempre con el mismo argumento, porque el diablo no sorprendió otra cosa, es más bruto que no sé qué le pasa. No ha pasado la primera lección. Lo mismo que le dijo a Eva se lo hizo a todo el mundo. Dice, entonces Dios no te deja nada, porque todo está prohibido, todo está prohibido. Eso me lo dijeron a mí muchas veces. En tu iglesia todo está prohibido. Y uno de tonto dice, no es que esté prohibido, ya caíste. Eso ni se discute. No, yo porque me discutí contigo si está prohibido, ese es problema tuyo, yo estoy bien. No vamos a discutir eso. Yo no discuto si está prohibido o no con nadie. Porque yo soy libre de hacer y de no hacer. Si no quiero, no hago. Y soy libre de no hacerlo. Y nadie me va a discutir por qué. Pero entonces el diablo le dice, ustedes no se morirán. Al contrario, Dios sabe que el día que ustedes se coman eso van a ser como Él. Para yo comerme esa fruta tengo que creer ese argumento. ¿Cierto? Tengo que creer lo que me están diciendo. Estoy creyendo en contra. Y esa nueva creencia me hizo actuar en contra de lo que yo no quería hacer. Así que la creencia es la que domina al hombre, para mal y para bien. Entonces una distorsión grande es que nosotros sigamos con eso. Dice, hermano, entonces ¿cómo hace uno para enseñarle a un creyente? Bueno, eso me lo hubiera preguntado hace 30 años, yo te hubiera respondido. Yo nunca he enseñado eso. Y con esto uno consigue que la gente ore y busque a Dios y lea la Biblia. Si no le dice, no, si usted no hace eso, para el infierno. O la zanahoria o el garrote. O se porta bien o lo doy. Y si no le doy palo. Un hermano me dijo en Bucaramanga, que dice, hermano, pero es que usted no nos exhorta. Hermano, exhorta, es que usted no nos exhorta. Digo, no te voy a exhortar. Tú lo que quieres es que yo te castigue para que tu conciencia se te calme. Tú crees que el que peca y reza empata. Pues así te vas a quedar, corrígete y pídele perdón a Dios. No te voy a regañar. Esto no se vive de regaños. No se vive de regaños. Pero enseguida que tú le pones la responsabilidad a la persona, dice, o me arrepiento o me voy porque este hermano no me va a pegar. Así que esa es tu responsabilidad. Y créame, hermano, funciona enormemente. Enormemente. Así que yo estaba en la oficina escribiendo una carta un día y de pronto se abrió la puerta de mi oficina y entró mi niña. Papi, pégame. Y entró la mamá más rara, venga acá. Entonces, por salvarse una paliza más grande, quería una más chiquita. ¿Cierto?
rogándome que le pegara. Así hacen los creyentes. Así hacen los creyentes. Pero es una distorsión. Nosotros no podemos continuar con eso. Y dice la Biblia, lo que era imposible, escúchalo hermano, la palabra imposible, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿por qué nosotros seguimos insistiendo a ver por si acaso? ¿Por qué no podemos creer eso? Lo que era imposible para la ley, y da la razón, porque la ley quería perfeccionar al hombre en la carne, y la carne siempre está enferma, la carne no se sujeta a Dios ni puede. Así que el que se sigue por ahí está llamado a fracasar seguro, seguro. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios. No fueron los hombres ni la Iglesia Pentecostal Unida, ni el pastor Torres que es blandongo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora pues, aleluya, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Los judaizantes han existido desde que empezó la iglesia cristiana. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la Biblia muestra un conflicto permanente. Y todavía sigue. Entre los de izquierda y los de derecha. Los tesos y los libertinos. Esto sigue igual. Los judaizantes, porque los hermanos a veces la Biblia creen que nada más se refería a la circuncisión. No era solo la circuncisión. Era todo. Condenaban a Pablo porque había metido incircuncisos en el templo. Así que no era solamente la circuncisión. Este hombre mete impíos en el templo. ¿No se acuerdan en Hechos? Porque uno ve, a veces la Biblia no ve ciertos detalles. Porque como que no le importan o no le tiene importancia. Pero sí tienen importancia. Claro. Dios tuvo que convencer a Pedro para que fuera a la casa de un impío. Y aún convencido llegó y dice, ustedes saben qué abominable cosa es, imagínate, el hombre de las nieves. El abominable hombre de las nieves. Que un hombre como yo, venga aquí, la gentuza. ¿Cómo es que dice el otro? Chusma. Hermanos, créanme que esto nosotros tenemos que ponerlo en orden, porque es una distorsión doctrinal impresionante que nos ha hecho mucho daño y nos seguirá haciendo peor daño. Entonces, esa pelea, Pedro, que era tan buenecito, bien consagrado, ¿qué fue lo que tú dijiste tú? Pedro, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Me amas? Amaba a Dios, es un hombre consagrado, trinitariamente consagrado. Le preguntaron 3 veces, por si acaso, consagrado. Y entonces él era un hombre libre, se puso a comer con los hermanos, ahí tal, todo el mundo, los gentiles y tal, bien hermano, gloria a Dios, qué bien que Dios los ha salvado a ustedes. Y llegaron un hermano de Jerusalén y dice, joder, no van a votar por mí en la próxima asamblea, mano. Hay que hacer un poquito de campañita por si acaso. ¿Ah? Y entonces se apartó. ¿Y qué le dijo Pablo?
Pues tú sí eres hipócrita. No seas hipócrita. Que ayer estabas comiendo con todo, se lo dio delante de otro, me dice, para echarlo al agua. Hombre, no me eches al agua, ¿por qué no? El que la hace, hermano, enfréntese con lo que haga. Tú eres un hipócrita. Ayer estabas comiendo con todos y ahora porque vinieron de Jerusalén ya ahora te apartas. Nosotros, que somos de la circuncisión y de las promesas, sabemos que esto no es así. Fíjense hasta dónde llegó eso. Eran miembros del consistorio de ancianos. Eso no eran los pastorcitos por ahí. Eran los grandecitos. Porque eso es lo que dijo Pablo, los que tenían fama de ser grandes y de ser columnas. Así que eran grandecitos y columnarios. Pobre consistorio. De hipócritas. Entonces, eso no es viejo, eso no es nuevo, eso es viejísimo. El hombre intenta mantener una norma que no le va. Que no le va. Así que ese problema interior de la iglesia cristiana. Fíjese usted que usted lee libros americanos y ellos escriben como si fuera una doctrina lo que fue solo una costumbre que se heredó. Y discuten que así tiene que ser. ¿Cómo se llaman las personas que sirven? Dicen, ancianos. No, eso era costumbre judía. Nosotros aquí en Colombia organizamos la iglesia porque no teníamos referente de nadie. Nosotros no conocíamos otra iglesia evangélica. Entonces nosotros le pusimos presidente. Pero en la Biblia no existe el cargo de presidente. No existe el nombre porque no existía en esa época. Pero eso es un título que nosotros prestamos de la costumbre de nuestra época y lo pusimos presidente. Después no, que se llaman obispos. Pero resulta que la palabra obispo, que es más bíblica, en Colombia está desprestigiada porque los católicos usan obispos. Y fíjense que en Colombia no ha dado resultado eso. Eso en las cartas ponen el obispo presidente, pero aquí nadie me dice a mi obispo. Nadie. No, señor obispo, nadie. Son ridículos. ¿Sí o no? Eso suena ridículo. Ojalá que no me digas así nunca. Te voto. Claro, entre nosotros esa palabra siempre nos da como cosita. Y la pone uno en la carta, pero con cierto recelo. Parece que ve el birrete rojo, ¿sabes? Casi que lo reprende. Entre nosotros la palabra prestada de la Biblia, pero que no pertenece a nuestra mentalidad. Menos. Reverendo hay uno nada más. Entonces nosotros, hermanos, eso es lo más lindo que hay. A mí me fascina eso de palabra, no sé, me gusta. Me parece que es como muy determinante entre nosotros. Es fabuloso. El hermano tal. No se te ha dado cuenta, yo firmo todas mis cartas y todo lo que hago, hermano Álvaro. Es que me gusta. Que obispo, no. Y las que pone el presidente me lo pone la secretaria. Cuando lo pasa, dice, presidente. Eso me siento mal. Porque no es porque esté malo, ni esté bueno, es porque nuestra mentalidad no va por ahí. Entonces lo usamos porque hay que usar algo que legalmente se usa, pero no es nuestra mentalidad. Nuestra idiosincrasia es otra. Y ojalá que siga siendo. Porque eso es lo que somos nosotros como personas. Pero ellos prestaron la terminología. Le pusieron ancianos. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran ancianos. Sale el anciano a la puerta de la ciudad y eso es antiguo. Después, cuando ya entran los gentiles, Pablo presta una palabra que tampoco es judía, es del griego, pero usaban los romanos, y es el episcopo. Pues nosotros tenemos derecho a usar también presidente, o secretario, o tesorero, que eso no existía.
Porque son palabras prestadas que no tienen una fuerza teológica, no la tienen. Entonces nosotros necesitamos enderezar nuestras brújulas de cuando en cuando, porque se nos van distorsionando las creencias. Y esos judaizantes se metieron en la iglesia desde el principio. Y eso ha continuado. Tenemos las dos escuelas. Los que ahora mismo me están discutiendo allá en su mente y los que dicen amén, amén, amén. Porque yo sé que mientras yo hablo aquí, algunos dicen, no, es que el hermano no, tampoco. Entonces usa por todo lo que pasa. No. Y se van a ir al mundo. Y si los creyentes, gracias a Dios que no están aquí los creyentes, porque si oyen eso se van al mundo. Yo sé que me estás discutiendo eso, pero corrígete. Porque te aseguro que este pastor que está aquí no ha sido inconverso. Te lo aseguro. Y no he necesitado ser legalista para no tomarme una cerveza. Nunca en mi vida. Ni fumarme un cigarrillo, nunca en mi vida. Y tuve una novia y con esa me casé. Y me quedé viudo y tuve una novia y con esa me casé. Así que la creencia que parece libertina me ha mantenido santo. Así que no es tan libertina. Cuando realmente uno la cree, hermano, es una camisa de fuerza. ¿Entiende? La libertad es las cadenas deleitosas y la heredad hermosa que nos ha tocado. Porque a partir de la libertad es que no hacemos lo que no debemos hacer. A partir de que somos libres, ¿cómo voy a mí me gusta mucho la señora esa del capítulo final de Proverbios. Me gusta. Esa señora estaba en la punto. Ella le dijo, mijo, cuidado, se va usted a emborrachar, que eso es malo, ¿eh? Cuidado. No le dijo así. Dijo, uy, mijo, usted es un rey. Véase usted la pinta, mire. Buena es la autoestima, ¿cierto? Mírese la pinta, usted es un rey. Déjele eso a la gente que está triste y amargada. Usted necesita estar sobrio para tomar juicio, para hacer decisiones. Esto es una forma decente y buena, correcta de enseñar. Ya que a las Dorcas les gusta tanto, eso lo aprendan. No a palos, sino a consejos sabios. Mi hijo, no es de los reyes el vino. Anda, príncipes no se meten en eso. Usted es un hombre, vea, especial. No nos dejemos distorsionar, porque vamos mal. Así que la doctrina católica nos sacó y para nosotros es muy complicado. Mire, hay una doctrina que corrompió a la sociedad colombiana y no se dan cuenta. Un hermano aquí quiere el coliseo para un culto y va a buscar un político que lo ayude. Bueno, qué vergüenza. Y por más que uno se lo dice, no. Bueno, es que tengo un amigo allá. ¿Sabe cuál doctrina nos corrompió? La del mediador. Cristo dice, vengan a mí. El que viene a mí, no lo echo fuera. El católico dice, no, es muy importante. Tienes que mandar un enviado, un ayudante, alguien importante que te conecte. Y eso nos corrompió la vida y parece mentira. Pero eso está corrompido en todo. Un hermano en Bucaramanga me llevaban en el carro y me dice, hermano, estoy vendiendo la casa. ¿Qué es? Porque me la conseguí, hermano, fue con mucho esfuerzo. Yo me acuerdo que eso costaba, diga usted, 100 millones. Le prestaban 70. Entonces un hombre que es amigo mío dice, no, pongámosle 120 para que te presten 80. Claro que yo le di 1 milloncito a él. Y él me está contando, es que él me lo cuenta, es porque él no cree que es malo, porque yo soy su pastor. Él me está diciendo que él, gracias a Dios, tenía un amigo que le dio a hacer un chanchullo y le dio 1 billón por hacer chanchullo. Pero hay un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pero ese complejo de inferioridad que tiene el cristiano colombiano
que cree que si no tiene un amigo que le consigue el estadio, no lo va a conseguir nunca. Ese no sabe ni arrodillarse a orar para decirle, Señor, ¿me lo das o no hago convención? Yo te digo una cosa, si Dios quiere que haga convención, me da el estadio, si no, no se lo hago. Él es el que tiene iglesia, yo no. Yo le hago el mandado. Le voy donde quiera. Pero corromperme, no, si Dios me ha dicho que no se ha corrompido. Entonces esa distorsión en el que uno cree que necesita un padrino. ¿Cómo se llama ese padrino? Odebrecht. Odebrecht, ese es un padrino grandote. Y hasta pobre Lula da Silva está en la cárcel. No, ya dijeron que no. Ojalá que lo saque, pobrecito. Vea, hermano, hay cosas que hacen más daño de lo que parece. Uno siempre se siente que uno es poca cosa. Un hermano que había estado en la subversión y estuvo en la cárcel y por ayuda con le dieron libertad condicional. Él se convirtió, venía a la iglesia y todo. Un día llegó llorando a mi oficina. Era como las 3 de la tarde. Dice, hermano, imagínense. Yo me presento a la fiscalía cada 15 días y me sellan que me presenté. Y yo voy ahí todos los meses. Hoy llegué y me dijeron, no, señor, tiene que ir a Pamplona. Dice, bueno, yo voy a Pamplona, pero ya a la hora que está, ya yo no llego. Por las 4 de la tarde para llegar a Pamplona con la oficina del gobierno abierta, eso ya no. Ese hombre lo que quiere es que yo no me presente para ponerme preso, hermano. Yo le miré y yo, ¿usted es hijo de Dios? Digo, sí. Ok, regrese allá. No diga nada. Ponga el papel y diga, sélleme, Señor. Usted es un hijo de Dios. Bueno, él no me dijo nada, sino que se paró y se fue. Y como a la media hora, porque yo sé que la iglesia central queda cerquita ahí del centro. Llegó riendo, hermano. Me sellaron. Es que cuando usted me dice, yo sentí una cosa así. La verdad, yo soy un hijo de Dios, me fui allá y le dije, sélleme. Y está. Hermano, empodérese. Empodérese. Que es que esa es la verdadera autoridad. Empodérese. No esté rogando favores. Dios quiere que usted tenga una casa, que se la dé, pero no se trance. Sus principios no son negociables ni por una casa, por nada. Eso te va a dar verdadera autoridad. Pero ellos tienen un mediador y no es un mediador, tienen una hilera de mediadores. La Virgen y el santo no sé qué y tal, bueno, con todo respeto, pero eso, Dios no puso esos mediadores. Entonces, esa es una distorsión que nos ha invadido a nosotros, pero fuertemente. ¿Esto a qué hora se termina? No, me robaste media hora esta mañana, entonces yo hasta las 4. Oiga, es que ahora que estoy sabroso, yo es que me amara. Y eso, aunque sea presidente, me manda a callar, no quiere que no. A las 4 yo le voy a regalar mi celebración. Esta mañana el hermano Héctor se refirió a la prosperidad. Hermano, eso está calando en las iglesias y algunos hacen siembras. Que Dios los perdone porque yo no. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros caigamos en eso? Vea, aquí volvemos al antiguo pacto. En el antiguo pacto era símbolo de la gracia de Dios o de la ayuda de Dios, la prosperidad económica, porque las promesas de Abraham eran todas materiales. Tierra, abundancia de pan, sementera, todo eso eran materiales.
Pero lea usted el capítulo 73 de los Salmos. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies. Tuve envidia del impío, porque estaba gordo, lleno de plata, los ojos se le saltaban, hacía lo que quería, maldecía y todo, y le iba bien. Y yo que voy a culto y pago diezmo, nada. Bueno, ¿cómo es posible que a un cristiano ni encuentre empleo y un pícaro de esos miles tiene 3 empleos? Entonces dice, francamente no entendía. No, me fue muy difícil. Y lo peor, dice Pablo, dice David, o el salmista, que no era David, Asaf. Lo peor es que si yo no puedo hablar ni como ellos, porque si yo hablo como ellos, yo me engaño a mí mismo, yo no soy capaz de hablar así. Yo no puedo hablar así. Y francamente estaba en la lona, dijo, no, yo creo que es mejor, el Señor dice que el que esté triste que haga oración. Yo me voy para el templo a orar porque esto está mal. Y entró a orar. Y allí entendió. Pero escucha, porque es que hay que leer bien. Él no entendió por qué el otro tenía plata y él no tenía. Él no entendió eso, nunca se lo explicaron. Él solo entendió cómo termina aquel y cómo termino yo. Porque es mejor el fin del negocio que el principio. Si tú lo que buscas es que el negocio tuyo sea bueno ahora, pues gózate. Pero serás como la chicharra, cantando el verano y muriendo en el invierno. Tú escoges. Lo que dice el Nuevo Testamento es al revés. Todos los que se saben ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentira, mentira. Porque el versículo no dice eso. El versículo empieza diciendo, en todo y por todo estoy acostumbrado. Sé tener abundancia y sé tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se refiere a las tentaciones del mundo, no, se refiere a poder vivir con poca plata y con mucha plata. Y el que no puede vivir con poca plata, yo le invito que el altar está aquí. No quiere decir que sea una bendición, ay, qué rico que tengo poca plata, no, pero yo acepto la situación, con fe en Dios. ¿Me entiende? Con tal que tengamos techo y abrigo, felices. Mano, es que a duras penas me alcanza para el arriendo. ¿Y para qué más necesitas? Tenemos que limpiarnos de esas doctrinas. Porque esas doctrinas en el mundo han arruinado a los creyentes. Allá estaba un amigo del hermano Calle, allá en Barranquilla. Y vino a hablar conmigo contento porque era de no sé qué cosa estudiantil. Y voy para Israel a bautizarme en el Jordán, no sé, porque nada más no se quiso meter en el Jordán porque era sucio. Hacer yo un viaje hasta allá con tanta agua bonita que hay por aquí. Y me dijo, pastor, voy para decir, sí, vendí mi casa, ya la tengo vendida. No la venda, que usted no necesita eso. Pero hermano, lo están poniendo a vender la casa. Pero ¿quién vendía los tiquetes? El evangélico que estaba en el Congreso. Él era dueño de la empresa de agencia de viajes que vendía los tiquetes a los creyentes de cruzada estudiantil. Y todos ustedes, ay, que un cristiano que nos represente. ¿Qué cristiano? Eso no tiene nada de cristiano. No se equivoque, hermano. No se equivoque. No podemos distorsionar nuestras creencias. Nosotros los que estamos aquí tenemos un Dios. Y ese Dios responde por nosotros. Ellos verán lo que hace. Pobre hombre va a vender la casa para irse a bautizar en el Jordán. Y otra cosa que voy a terminar. Ahora
A los hermanos se les olvidó que Cristo nos salvó, nos salva y nos salvará de tan grande muerte. Ahora los hermanos creen que las maldiciones familiares, peor generacional, imagínense. Para usted creer en una maldición generacional, usted tiene que negar el nuevo nacimiento. ¿Sabe cómo lo explica Pablo? Le voy a citar la escritura para que se dé cuenta del contexto en que se dice, porque la gente cita versículos, eso es malo. De modo, bueno, el versículo empieza con de modo. ¿Qué quiere decir de modo? Así que, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, pero el de modo está conectado al versículo anterior. Y dice los versículos anteriores, de aquí adelante, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo. Yo no conozco al Señor Jesús Torres. Aun si lo conocí según la carne, ya no lo conozco así. De modo que si Álvaro es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Claro que usted dice, es que Deuteronomio, no vaya por la sombra, coja la lámpara, agarre la lámpara, vaya de aquí para allá y no de allá para acá, porque usted tiene luz que él allá no tenía. Allá está hablando no del pecado heredado, sino de las costumbres pecaminosas heredadas, que es muy distinto. Eso sí se hereda. Se casa uno con una muchacha, bueno, ya yo si me caso con una viejita. Y dice, te voy a hacer un sancocho. Digo, mija, entonces hazme el que me brindó tu mamá. Sí, bueno, mío. Y ahí se llama a la mamá, mamá, que quiere el sancocho que tú le hiciste con ese. Mija, ponle tal, en qué, échale tal, y un poquito de amor, y ya está. ¿Cierto? Y tú dices, en mi casa la hacían así. Y tú dices, entonces ve a vivir con tu mamá porque en mi casa me la enseñaron fue así. Ella heredó la sazón de su mamá y yo la de mi mamá. Pero las cosas viejas pasaron. Así que hermanos, mudémonos al Nuevo Testamento y corrijamos nuestras doctrinas que se están distorsionando. Y me parece que son las 3:29. Felicitaciones por la puntualidad y la cortesía de los reyes.